Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor. Soy Luz Castillo. Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha bien? Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestro módulo 20 de nuestra semana 2. Por ahí ya les estaba compartiendo la pantalla, entonces vamos a ver primero, como siempre, nuestro orden del día. Y bueno, en el primer punto de nuestro orden del día, como siempre, es darles la bienvenida. Gracias a los que se han podido conectar el día de hoy. Después, recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que levantar la manita cuando quieran participar en el micrófono y dirigirnos con respeto a todas las personas que están participando en la sesión. Vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. En esta ocasión, recuerden que vamos directo a la parte de cómo lo realizaré. Y por último, una vez que ya no tengan dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 3 lleva por título sobre explotación en mi entorno. Y en la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos dice que tenemos que investigar una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido sobre explotación de recursos naturales en su entorno. ¿Cuál es su entorno? Bueno, aquí hay que estar tomando como contexto que puede ser en su comunidad. Puede ser en su comunidad, en alguna ciudad, en algún municipio o en algún estado, si no encuentran en alguna parte del estado, de su estado donde viven, si no encuentran una noticia exactamente de la comunidad donde ustedes viven. Esta noticia debe de ser de una fuente confiable, debe de estar verificada o deben de verificar que incluye la fecha, la ubicación de la localidad donde está ocurriendo esta noticia, el autor y el año. Punto número 2. Una vez que tengan o que hayan seleccionado su noticia de interés y que tengan identificada la localidad donde ocurre, deben de responder en un procesador de textos o en un Word las siguientes preguntas, las cuales también les van a servir como el guión para elaborar su video. Y bueno, aquí tenemos una nota que dice consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar sus respuestas. Lo primero que nos pide integrar en nuestro procesador de textos son las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Y estas características están integradas por lo que son nuestros factores bióticos y abióticos. O mejor dicho, los factores bióticos y abióticos se definen, cuando los definimos, pasan a ser las características de nuestro medio ambiente o de nuestro ecosistema, ¿sale? De nuestro tipo de ecosistema. Entonces, tenemos que mencionar la ubicación. Recuerden que la ubicación hay que definirla de manera geográfica. La ubicación, recuerden, es un factor abiótico. Tenemos que definir un clima, el clima de ese lugar donde está ocurriendo una noticia, y que es otro factor abiótico, al igual que la temperatura, que esta es la temperatura promedio anual que podemos encontrar en ese lugar o la temperatura máxima y mínima que podemos encontrar en ese lugar. Y como factores bióticos tenemos los dos ejemplos de flora y de fauna que tenemos que incluir. Entonces, así es como definiríamos las características de nuestro ecosistema. ¿Sale? Recuerden que las especies de los dos ejemplos de especies de flora y de fauna deben ser especies que podemos encontrar exclusivamente en ese lugar del cual estamos hablando. Después tenemos que dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y hay que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado.
Aquí les recuerdo y ya les mencioné también la sesión pasada que los recursos ecosistémicos se refieren a todos los beneficios que obtenemos del ecosistema, como por ejemplo puede ser la regulación del clima, en el caso de un bosque, o puede ser también la protección del suelo en caso de un bosque o también en caso de un manglar también puede ser. Son un par de ejemplos. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación? Bueno, obviamente la contaminación va a tener un impacto en la degradación del ambiente. ¿Qué tipo de degradación del ambiente? Bueno, podemos tener una pérdida de vegetación, podemos tener una baja en la disposición de algún recurso como el suelo, podemos tener una baja en la disposición del recurso como el agua. Entonces, esos son algunos de los tipos de degradación que podemos encontrar en el ambiente. En el punto número 3 nos piden desarrollar una conclusión. Aquí les mencionaba que ustedes pueden plantear más de una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de los recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social, económico para su comunidad o estado. Esto es donde se está llevando a cabo esta sobreexplotación de los recursos. Entonces, les comentaba que, pueden hacer una o pueden colocar ahí una propuesta de acción enfocada en lo ecológico y en lo social, y alguna otra enfocada en lo económico. Esto para que, les quede un poco más robusta su conclusión. Antes de seguir, ¿dudas hasta aquí de alguna parte de lo que hemos revisado? ¿Todo bien? Okey. Bueno, pues vamos al punto número 4. En el punto número 4 nos dice que hay que realizar un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Su duración debe ser entre 4 y 6 minutos. Para la elaboración del video se requiere de la planificación y organización de la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. La introducción que comprende la información del punto número uno. Tienen que mencionar la información del punto número uno, que en el punto número uno es el título de la noticia, perdón, les pide la fecha, la ubicación del lugar, les pide el autor y creo que nada más. Ahí en este punto de la introducción les mencionaba que si quieren ustedes pueden incluir también su presentación, su nombre con el módulo en el que están, el módulo que están cursando actualmente, así como la actividad integradora que están desarrollando. Después piden o indican que tiene que ir el desarrollo, que aquí se tienen que comentar los 3 puntos del aspecto número 2. Recuerden, en el aspecto número 2 tenemos la parte de las características del ambiente y las 2 preguntas con sus 2 respuestas que tenemos en ese punto número 2. Y por último, el cierre, que aquí se tiene que señalar la acción o acciones sustentables que indica el punto número 3 o de manera más general, la conclusión que ustedes desarrollaron en ese punto número 3. ¿Sale? Después nos dice que una vez que hayan concluido su guión escrito, tienen que proceder a grabar y editar su video y tienen las siguientes herramientas para poder editarlo, que son Filmora Go, KineMaster y Adobe Premiere Rush. Para la elaboración del video también pueden utilizar la herramienta de Canva o PowerPoint. También en esta parte de las herramientas que ustedes pueden utilizar, comentábamos que precisamente si alguno de ustedes tiene problemas con su equipo de cómputo para grabar su video, lo pueden hacer directamente con un celular.
Punto número 5. Integra en un documento en procesador de textos lo siguiente y lo primero que nos piden es la portada con sus datos de identificación. Después el guión escrito como evidencia de la información que se presenta en el video de acuerdo con la estructura del punto número 4. Recuerden, debe ser introducción, desarrollo y cierre, donde van a mencionar, bueno, todos los puntos que nos pide previo a eso, el punto 1, punto 2 y punto número 3. Después nos indica que deben de colocar el enlace al video. Recuerden que si lo realizan directamente en su computadora por medio de alguna de las herramientas, bueno, van a obtener este enlace directamente de la herramienta. Si ustedes lo deciden hacer en alguna herramienta como PowerPoint o con su celular, van a tener que subir este video a su carpeta de Drive de su cuenta institucional y de ahí ya van a generar su enlace. Ojo, una vez que generen su enlace o que tengan su enlace, recuerden modificar los permisos de acceso para que pueda visualizar precisamente su presentación de su información. Por último, después de su enlace, tienen que incluir las fuentes de consulta con base en el manual de citas APA para prepa en línea CEP 2023. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? Emi dice que se puede hablar normal o tenemos que fingir tal como si fueran reporteros. Ok, aquí está abierto a ustedes, aquí no hay ninguna indicación de cómo tengan que hablar, pueden hablar normal o pueden asumir el papel o eso ya es cuestión de ustedes. Si les divierte más a hacerlo de una o de otra forma, bueno, pues adelante, aquí no hay límites. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok. Punto número 6. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales que nos los indican aquí abajo y posteriormente hay que guardarlo en la plataforma, cuidando la terminación de guardar, sea .doc o .docx. Listo. Pasemos a la siguiente actividad, que es nuestra actividad integradora 4, que lleva por título Ética y Responsabilidad Social. En la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos dice, entrevista a 5 conocidos, amigos o familiares que vivan en tu comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que les expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores bióticos, que son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud, y los bióticos, que son los que tienen vida, como bacterias, hongos, etcétera, ¿vale? Y habíamos revisado que tiene 6 preguntas que van a ser explicadas a 5 personas del lugar donde ustedes viven, de la localidad o comunidad donde ustedes viven, ¿sale? Aquí tienen alguna duda con relación a esta parte de la tabla y de las entrevistas. Ninguna. Y creo que también debe estar claro la parte de factores bióticos y abióticos sin problema, ¿verdad? Bueno, por ahí les dejé, y no sé si ya lo vieron, les dejé un pequeño video también que habla de los factores bióticos y abióticos, muy, muy, muy pequeñito, dura 1 minuto, entonces por ahí tiene información muy, muy puntual por si lo quieren checar, y si no, a ver, permítanme, por aquí también les voy a dejar el enlace para que pues lo puedan consultar. Por ahí les voy a dejar el enlace en el chat. Es ese por si alguien lo quiere ver. Está muy sencillo, muy entretenido, muy ilustrativo por si tienen alguna duda, por ahí les puede quedar un poquito más claro, ¿sale? Entonces ahí está el enlace. Vamos al siguiente punto que dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Y aquí les había hablado de que precisamente es una descripción.
una descripción del ecosistema. Entonces, al describirlo, tenemos que definir lo que son los 5 factores bióticos y abióticos. ¿Cómo los definimos? Indicando específicamente cuáles son esos 5 factores bióticos y abióticos que se están presentando en ese lugar. Y les había puesto como ejemplo la altitud a la que se encuentra ese lugar. También podría ser el tipo de clima de ese lugar. Podría ser una especie, bueno, podrían y no podrían, serían para los factores bióticos especies de plantas y animales que podemos encontrar en ese lugar, ¿sale? Ejemplo, si es un lugar desértico, podría ser alguna especie de camello que encontremos en ese lugar. Ya sabemos que en México no hay camellos, pero bueno, es un ejemplo bastante sencillo. Podría ser algún ejemplo de felino, por ejemplo, para el sureste de México, si podemos encontrar felinos, el más representativo es el jaguar, que por nombre científico lleva Panthera onca, ¿sale? Entonces, pueden mencionar también el nombre científico y el nombre común. El siguiente punto nos pide describir el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, la disponibilidad del agua y el cuidado del suelo. Aquí yo les recomiendo que lo hagan por partes. Primero digan, bueno, con relación a la conservación de la diversidad, la flora tiene, o considero que la flora tiene una buena conservación, una mala conservación, o realmente casi no tiene conservación debido a, y ya ustedes se explican por qué consideran que está en ese grado de conservación. Lo mismo para la flora, lo mismo para la calidad del aire, la disponibilidad del agua y asimismo para la parte del cuidado del suelo. Después tenemos unas preguntas a las cuales hay que darle respuesta, que dice, ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta a la calidad de vida de tu comunidad? Bueno, aquí les mencioné que los problemas ambientales son causados precisamente por actividades humanas. Entonces, ¿qué actividades humanas se desarrollan? Pues un chorro, ¿no? Puede ser desde agricultura, pasando por cuestiones de explotación, después también puede ser cuestiones de construcción, generación de servicios, etcétera, ¿no? O sea, toda actividad humana que se realice y modifique el ecosistema o el medio ambiente nos puede generar un problema ambiental. Ahora, ¿qué problema ambiental puede ser? Bueno, cualquier tipo de contaminación y cualquier tipo de sobreexplotación que se esté dando, ¿sale? Entonces, identifican esta parte y ya esto recuerden que tienen que explicárselo también a sus entrevistados, ahí más o menos orientarlos para que tengan respuestas coherentes. Y ya también indicarán cómo esto afecta la calidad de vida de su comunidad. Después tenemos una pregunta que dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causados por el problema ambiental? Ejemplo, si tenemos un tipo de contaminación por ruido, para poner un ejemplo, bueno, tendríamos que buscar cómo este ruido está afectando a los recursos naturales. ¿Hay algún tipo de afectación a los recursos naturales por este ruido ambiental? Y también cómo este ruido también está causando o afectando a los seres vivos de la comunidad donde se presenta, ¿sale? Por último, en este punto número 3, perdón, en este punto número 2, hay que colocar un listado de acciones que están llevando a cabo en su comunidad para aminorar las consecuencias de ese impacto ambiental o ese problema ambiental identificado, ¿sale? Entonces, aquí ya tendrán que poner el listado de acciones que ya se están realizando. Por ejemplo, si ustedes tienen un problema por contaminación de residuos sólidos generado por la comunidad, ahí tendrán que investigar las acciones que están llevando para el control y la disposición final de esos residuos sólidos, ¿vale? Entonces, igual y una acción para minorar ese impacto podría ser, por ejemplo,
la creación de alguna ley para prohibir el uso de bolsas de plástico, por ejemplo, que es lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de alguna acción que ya se esté realizando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario? Ninguna, 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 ¿todo bien? Bueno, vamos a seguir avanzando. Punto número 3 dice, realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Recuerden que el ecosistema pues está integrado por todas las plantas y animales que habitamos en ese lugar específico del planeta. Entonces, aquí hay que mencionar qué es lo que había más, qué es lo que había menos, cómo hemos modificado el ecosistema, si había más agua, si se entubó un río y ahora hay más casas y bueno, cuando llueve mucho se entuban los ríos, ustedes han visto en las noticias que normalmente hay por ahí inundaciones, entonces quizá ahora hay inundaciones, o quizá al haber menos disponibilidad de agua en el ambiente, pues hay más sequías y desabasto de agua, etcétera, ¿no? Todos esos problemas, y al haber menos agua, pues hay menos vegetación, menos animales, o al contrario, pues se han hecho muchas reforestaciones, porque pues hace 10 años quizá había un desorden urbano y ahora pues se está trabajando en eso. Todo eso ustedes los pueden incluir en esta parte. Después nos preguntan qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de tu entorno. Bueno, aquí ya ustedes tendrán que incluir la ley o leyes que les puedan estar ayudando a resolver estos problemas ambientales que pueden o pudieron identificar ustedes eh, durante el desarrollo de su investigación. Y por último, tienen que colocar o indicar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. ¿Sale? Aquí ya es decisión de ustedes con base en lo que han estado investigando para también que estas acciones que ustedes propongan colaboren junto con las acciones que ya se están llevando a cabo por las autoridades o por cualquier otro grupo que ya investigaron previamente para el listado que les pide en el punto, al final del punto número 2. Siguiente punto, punto número 4, dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Primero tienen que indicar el ecosistema, cuál es el ecosistema de su entorno y sus características. Aquí les comentaba que yo les dejé información sobre los tipos de ecosistema que pueden encontrar en México en la parte de avisos y novedades. Ya la parte de sus características, bueno, ya la tendrán desarrollada en la parte del punto número 3, donde les pide describir el ecosistema. La comparación entre el ecosistema de tu entorno y hace 10 años, que eso también ya lo van a tener desarrollado, las causas y consecuencias del problema ambiental. Ok, esta parte la van a tener que desarrollar ustedes. ¿Por qué causas se dio este problema ambiental? Si tenemos un problema ambiental de contaminación por residuos sólidos, bueno, ¿cuál fue la causa? Un mal manejo, un incremento en la generación de este residuo por alguna situación, creció la población, se llegaron a colocarse industrias en ese lugar, llegó a instalarse algún tipo de servicio que genera muchos residuos, no hay un programa de disposición y recolección adecuado, etcétera, ¿no? O sea, ahí ustedes van a explayarse con sus causas. Y las consecuencias, bueno, las consecuencias del problema ambiental van desde la poca disposición de algún recurso que estamos obteniendo o algún servicio ambiental, hasta todas las problemáticas ambientales que puedan aparecer en la población. Recuerden, aquí va desde afectaciones a nuestra salud hasta la poca disposición de algún recurso que podamos obtener del ambiente. Después,
colocar el impacto en su comunidad del problema ambiental. El impacto puede ser, perdón, aquí en las consecuencias del problema ambiental está relacionado y ya me adelanté, está relacionado con la parte de las afectaciones al medio ambiente, ¿sale? Causas y consecuencias, ¿qué lo causó y qué consecuencias tiene en el ambiente? Y el impacto ambiental en la comunidad, aquí sí ya vamos a retomar precisamente todas aquellas afectaciones a nuestra comunidad, desde la disposición de recursos hasta la parte de las afectaciones eh, de salud que se pudieran presentar. Y por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Aquí pueden retomar tanto sus acciones que ustedes propusieron y aquellas que ya se están realizando, así como las leyes que ustedes consideren que pueden ayudar a dar solución a este problema ambiental. Tenemos una nota importante que dice, utiliza alguna de las herramientas virtuales como Canva, PictoChart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red. Aquí les dicen que pueden integrar fotografías que ustedes tomen porque si ustedes dicen, bueno, el problema que más mencionan aquí en mi comunidad o en el lugar donde yo vivo con las personas que yo entrevisté es porque, no sé, pasa un río aquí a 2 calles de mi casa y ese río está sumamente contaminado, ¿no? Y ya ustedes pueden ir a tomar fotos de cómo está el lugar, por eso les dicen que pueden incluir fotografías que ustedes tomen. Ahora, recuerden que si son fotografías que ustedes van a tomar, deben darse el crédito de esa fotografía también. Entonces, en sus referencias van a aparecer ustedes como autores de esas fotografías. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Recuerden que por ahí me di cuenta que al colocar sus gráficas, al colocar gráficas e imágenes, ustedes las tienen que identificar dentro de su trabajo, de todo el desarrollo de su trabajo. Entonces, para identificar todo lo que son gráficas, lo único que tienen que ponerle abajo como pie de gráfica, valga la redundancia, es gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3, gráfica 4, y cuando lleguen a sus datos bibliográficos, ahí le pueden poner gráfica 1, 2, 3 y 4 y ya ponen ahí sus datos en el orden que le solicita y en el manual de citas y referencias y así pueden hacer su referencia para las gráficas. En la cuestión de las imágenes, igual puede ser imagen 1, imagen 2, imagen 3, las identifican dentro de su trabajo y también al final en su bibliografía las integran como imagen 1, 2, 3, 4, 5, así con sus respectivos datos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Emin, el título de la infografía es el nombre de la actividad. El título de la infografía es abierto, es el que ustedes les quieran colocar relacionado con el tema que estamos revisando precisamente. Así que es abierto relacionado con el tema. Y María de Jesús, imágenes que deberemos citar dentro de la infografía. Igual, si ustedes utilizan imágenes o fotografías y tienen derechos de autor, las incluyen en su procesador de textos, no hay ningún problema, igual que las fotos que ustedes tomen. Sí, adelante, María de la Luz, te escuchamos. Sí, maestro, gracias. Si yo tengo una duda con respecto a las imágenes, la infografía es en Canva. Y si tomamos de ahí las imágenes todas de Canva, ¿ahí se van a referenciar, maestro? O, Lo por ejemplo, único, las de Word. ajá. No, lo único que tendrías que hacer es indicar así tal cual imágenes tomadas de la herramienta de Canva y ya con eso es suficiente. Y de Word igual, ¿no? Sí, si las tomas de Word, pues igual. Ah, ok. Bueno, es que de Word ya sabemos, o sea, ya las identificamos, no sería tanto problema porque no tienes tantas imágenes en el pool de Word, pero en Ah, Canva sí hay muchísimas imágenes, entonces nada más ahí si todas son de Canva, pues ahí ponle que son de Canva.
Ok, súper bien, gracias. Sí. Claudia, sobre las acciones vamos a poner las que ya nosotros creamos sean de ayuda. Eso en sí, Claudia, en lo que sería la tercera pregunta del punto número 3, es donde las que tú consideres que deberían agregarse para resolver ese problema ambiental que identifiques. El listado de acciones que nos piden al final del punto número 2 son las acciones que ya se están realizando en tu comunidad por parte ya sea del municipio, que son autoridades locales, pueden ser algunas otras que estén desarrollándose por autoridades estatales o pueden ser autoridades federales o puede ser alguna institución que no sea de índole gubernamental, que sea alguna organización social que esté realizando algún tipo de actividad o acción. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien, Claudia? Bien, bueno, pues vamos a la parte final. Dice, punto número 5, lo que debe de ir integrado en su procesador de textos. Lo primero que les piden es sus datos de identificación, que es su portada. Después, el recuadro de las entrevistas del punto número 1, que es su tabla de entrevistas. Después, el desarrollo de los elementos del punto número 2, ahí donde viene toda la parte de la descripción del ecosistema con sus 5 factores bióticos y abióticos y las preguntas que vienen posteriormente. La investigación del punto número 3. Punto número 3, lo de la comparación del ecosistema, lo de la ley o leyes que les ayudan para resolver el problema ambiental de su entorno y las acciones que ustedes van a proponer, además de las que ya se están realizando. El enlace a su infografía, que lo van a retomar directamente de la herramienta que ustedes utilicen. Recuerden modificar los permisos de acceso, no se les olvide. Y por último, colocar la referencia de sus fuentes de consulta con base en el manual APA de Prepa en línea C. Tenemos otra nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales. Y aquí tenemos los enlaces para los tutoriales de cómo obtener el enlace para compartir precisamente dependiendo de la herramienta que ustedes decidan ocupar. Punto número 6, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo, ya saben, en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo cargarlo a la plataforma, cuidando el formato de guardado que sea .docx o .doc. Listo. Hasta aquí, esa sería la revisión de nuestra actividad 3. ¿Alguna duda? Digo 4. ¿Alguna duda con relación a la 3 o a la 4? Por aquí Julio pregunta, dice, la infografía, perdón, primero Erika. ¿La infografía es de una sola hoja? La infografía es de una sola hoja. No se preocupen por que no les vaya a caber la información. Recuerden que pueden reducir tanto las imágenes como la letra, lo que ustedes consideren necesario para que les quepa la información, ya que pues se pueden ampliar las imágenes, ¿sale? Y Julio nos dice que si la infografía es una sola, la misma pregunta, ¿sale? Entonces no se preocupen por el tamaño de la letra o de las imágenes. Háganlas pequeñitas para que les quepa todo lo que ustedes consideren necesario de poner de información. Ahora recuerden, no es que en una infografía no es que pongan la información tal cual que ustedes estén desarrollando en su procesador de textos. Es un resumen de lo más importante que les están solicitando. Por ejemplo, si les piden en el punto número 1 que indiquen cuál es el ecosistema de su entorno y sus características, bueno, van a poner el ecosistema es, bueno, el tipo de ecosistema, no sé, desértico. Características, y ya le ponen ahí temperatura entre
10 y 20 grados, o 50 y 30 y 40 grados, o 25 y 30, no sé. Altitud, 1250 metros sobre el nivel del mar. Flora, y ya ponen ahí flora, no sé, saguaros, equinocactus, etcétera, ¿no? Fauna, y ahí citan algunos ejemplos de fauna, así muy, muy, muy puntual. Comparación del ecosistema de hace 10 años ahora. Hace 10 años existía, y ahí ponen las características más relevantes de hace 10 años. Ahora las características más relevantes, así en forma de listita, para que ahí se pueda ver la diferencia, ¿vale? Es como un resumen integrado en su infografía de la información que ustedes ya investigaron. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna otra duda? ¿Todo bien hasta aquí? Con relación a la actividad 3, ¿todo bien también? Ninguna. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión. Espero que le hayan podido avanzar a sus actividades. La sesión se las dejo grabada, el enlace de la grabación se las dejo ahí en la pizarra de sesiones en una media hora. Y si quieren consultar el video que les digo sobre factores bióticos y abióticos, se los vuelvo a pegar. Si le quieren echar un ojito, dura 1 minuto, está bien sencillo. Y bueno, si no tienen más dudas, gracias a todos por su tiempo. Bonita noche, bonito fin de semana. Nos vemos por aquí el próximo miércoles. Gracias a todos.